La ciencia moderna ha hecho varios e interesantes descubrimientos en un lugar inesperado, tras los muros de este viejo convento. La vida aquí está arrojando nueva luz sobre la enfermedad de Alzheimer. Estas monjas están dispuestas a prestar a la ciencia un servicio muy especial. Van a donarles sus cerebros. Algunas de estas hermanas norteamericanas conservan una sorprendente lucidez mental. Desafían al Alzheimer. Y además, su vitalidad está refutando las teorías aceptadas sobre cómo se produce la demencia. Este documental presenta a personas que están ayudando a resolver el misterio de la enfermedad de Alzheimer con métodos inusuales. A través de esta lucha contra la enfermedad hay algo que queda claro. A veces, el bienestar del paciente corre el riesgo de quedar al margen. Estamos en Lexington, Kentucky. A principios de los años 90 fue aquí donde nació la idea de una investigación que se ha hecho famosa bajo el nombre de El Estudio de las Monjas. Este es el Centro de Investigación Gerontológica Sanders Brown, dirigido por David Snowdon, profesor de neurología y reconocido experto en Alzheimer. Estas manoplas las tejió una religiosa de 104 años, la hermana Matía, una de mis monjas favoritas. Prácticamente cada día tejía unas manoplas para los pobres. Una mañana, cuando yo estaba en el convento, dijo: ¿de qué color quieres las manoplas? Y unas horas más tarde había una bolsa de papel marrón junto a mi habitación del convento con esto dentro. David Snowdon hizo algo que ningún otro investigador geriátrico había intentado antes. Se fue a un convento. En concreto, el convento escuela de las Hermanas de Notre Dame en Minnesota. Snowdon quería examinar la demencia científicamente. Las religiosas eran perfectas para su estudio, ya que la mayoría eran muy ancianas. Una monja en particular atrajo su atención, la hermana Matía Gores, de ascendencia alemana. Era una persona admirable. Vivió hasta los 104 años y yo la conocí durante casi 15. Estaba llena de energía. La última vez que fui a visitarla, cuando tenía 104 años, me dirigí a su habitación, pero allí no estaba. Y una de las hermanas me dijo: está en la sala de las enfermeras, organizándolas. Era una persona maravillosa y muy activa. Las personas que viven hasta edades extremas, como ella, cuentan con un nivel de energía que contribuye a que sean tan longevas. La hermana Matía fue una de las más de 600 monjas que han participado en la investigación que aún continúa. Las religiosas más jóvenes tienen casi 80 años, la mayor 107. A las hermanas se las observa, entrevista y examina médicamente con regularidad. Se idearon pruebas para revisar su memoria y agilidad mental. Matía siempre la superó de modo satisfactorio. A pesar de su avanzada edad, no mostraba síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la investigación de Snowdon fue un paso más allá. Pidió a las monjas que donaran sus cerebros a la ciencia tras su muerte. Casi todas ellas accedieron con la esperanza de que su donación proporcionara nuevos datos sobre la enfermedad de Alzheimer. Cuando la hermana Matía murió al fin, un patólogo se puso a trabajar. Los científicos saben que tienen una oportunidad única. Cuentan con información detallada y bien documentada sobre el rendimiento mental de las religiosas. Ahora también podrán examinar sus cerebros. ¿Qué revelará la comparación? Otro factor importante de este estudio es que las monjas vivieron en condiciones casi idénticas. El Alzheimer solo puede ser diagnosticado con un 100% de certeza cuando se examinan finas láminas del cerebro al microscopio. En personas vivas, ni la más moderna tecnología de rayos X puede detectar cualquier cambio provocado en el cerebro por esta enfermedad.
El cerebro de una persona muerta tendría agujeros lo bastante grandes para ser visibles a simple vista solo en casos muy graves de Alzheimer. Por tanto, David Snowdon se sorprendió cuando el cerebro de la hermana Mattia mostró síntomas sospechosos. Todo indicaba que eran los típicos cambios causados por el Alzheimer, fibras entrelazadas conocidas como ovillos, pero eso no es todo. Discos circulares llamados placas. Había placas por todas partes. Son estos pegotes los que se cree que causan la enfermedad realmente, pero Mattia no tenía Alzheimer. Hasta el día en que murió estuvo totalmente lúcida. Nos sorprendimos mucho cuando, al mirar su cerebro, encontramos una cantidad significativa de indicios de Alzheimer. Nos extrañó mucho. Pero aún así, ella u otras hermanas pueden tener el cerebro afectado por el Alzheimer, pero no mostrar los síntomas. Y fue este hecho lo que puso en tela de juicio las teorías aceptadas sobre el Alzheimer. El mismo Alois Alzheimer describió los típicos cambios en el cerebro hace ya 100 años. Los depósitos esféricos, placas de Alzheimer, llamaban la atención en especial. Alois Alzheimer las halló en el cerebro de Auguste Dieter. Había muerto de demencia aguda. Se supone que las placas son el veneno que mata las células nerviosas. La muerte celular masiva conduce a la demencia. Son muchos los investigadores que aún lo creen a día de hoy. Sin embargo, las placas no pueden ser la única causa. Esto fue demostrado de forma aún más llamativa en el caso de la hermana Bernadette. La religiosa ya tenía más de 80 años cuando David Snowdon comenzó el estudio en su convento a principios de los años 90. La hermana Bernadette era académica. Fue a la universidad y finalizó un máster universitario. Fue profesora durante casi 30 años, 7 de los cuales los pasó dando clases en un instituto. Snowdon le realizó las primeras pruebas mentales cuando la religiosa tenía 81 años. En los últimos ensayos contaba con 84. Por entonces, Snowdon ignoraba que sería un caso muy especial. Era una persona muy agradable y muy despierta. Y yo diría que una de las cosas más destacables de ella eran sus resultados en nuestras pruebas mentales. Tenía una gran memoria. Obtenía puntuaciones elevadísimas en los ejercicios de memoria. A lo largo de todos los años de estudio, sus resultados en las pruebas de salud mental apenas variaron. Finalmente, a la edad de 85 años, la hermana Bernadette falleció de un infarto. Cuando le miramos el cerebro, vimos que tenía uno de los casos de Alzheimer más graves que habíamos visto. Tenía el gen del Alzheimer. Tenía la enfermedad de Alzheimer en el cerebro y bien extendida. Aún así, en sus 3 exámenes anuales, a lo largo de 4 o 5 años, no se vio ni un indicio de síntomas de Alzheimer. Era más lista que el hambre. Al principio pensamos que se habían equivocado de cerebro. Es nuestro mejor caso de alguien que se resiste a la enfermedad. Es como sufrir un accidente de coche y salir andando por tu propio pie. Mis pastillas. Sin embargo, hay pacientes que no resisten la enfermedad. Necesitarían ayuda urgente por parte de los científicos, pero la mayoría sigue centrándose en las placas. Voy a dejar las gafas aquí, por si te llamo para preguntarte dónde están, porque no suelo dejarlas ahí. ¿Buscas algo? Sí, tengo que llevarme mi neceser. ¿Tu maletín de belleza en la bici? ¿De verdad quería montar en bici? Sí. ¿Se me olvidó el bolso? No, lo metí. Martina Peters tiene 42 años y está en la primera fase de la enfermedad de Alzheimer. Mochila.
No, no está en la mochila, ya te lo he dicho. Señor Stefan. Sí, señora Peters. No está en la mochila. Me estoy enfadando. A lo mejor lo metiste en la bolsa de la bici. No, ahí ya has mirado. Ahí no está. No lo encuentro. Conduce con cuidado. Sí, luego te llamo. Lo demás te lo dejo todo, pero me llevo estos 10 euros. Todavía tengo que echar gasolina. Si te vas en bici. Sí, es cierto. Cuídate. Vale. Me llamarás, ¿verdad? Sí, claro. Te quiero. Y yo a ti. Adiós. Saluda a todos. Y no te olvides de limpiar aquí. Está un poco desastrado. Es una pérdida. Una pérdida de todo lo bueno. Ver lo rápido que ha pasado todo. Sé que me queda poco tiempo para recordar cosas. Y sufro mucho. Es un lento adiós a todo. Martina tiene una variedad de Alzheimer hereditaria. Los afectados se enferman muy pronto, a veces ya en la treintena. El hermano y la madre de Martina también la padecen. Hasta hace 2 años trabajaba de florista, pero tuvo que dejar su trabajo. Ya no recordaban nada, ni los pedidos, ni las cantidades de dinero. Hacer guirnaldas sigue siendo su hobby. Esta es para su hermano mayor. Él ya está en una residencia. Que su compañero haya enfermado de esclerosis múltiple ya no importa mucho, como comentan los dos de forma irónica. Todo empezó con pequeñas pérdidas de memoria, igual que en el caso de su hermano. ¿En qué año estamos? ¿En 2006? ¿7? Empecé a darme cuenta hace 6, 5, 4 años. No sabía que era una variedad hereditaria. Mi médico sí lo sabía, pero como había dicho que me suicidaría si me lo diagnosticaban, no quiso decirme nada. Creo que hizo bien. Martina hace lo que puede para retrasar la degeneración progresiva. Juega al ajedrez una vez por semana y lee mucho. Intenta mantenerse mentalmente activa. Es una receta eficaz, según creen algunos científicos. El Alzheimer es una enfermedad del pensamiento. Y es lógico que si puedes mejorar el desarrollo del pensamiento y la memoria en la juventud y mantener el cerebro activo a lo largo de tu vida, tendrás mucho menor riesgo de padecer Alzheimer, o lo padecerás más tarde. Ejercitar la mente como prevención, una teoría que sigue siendo corroborada por casos impresionantes. Un neurólogo inglés documentó el de un jugador de ajedrez llamado Richard Wetherill en 2004. Un día, Wetherill fue a ver a su médico. Ya no era capaz de pensar 8 jugadas con anticipación como antes, sino solo 5. El médico le mandó a hacerse pruebas mentales que Wetherill superó con éxito. No había ni el menor rastro de demencia. Richard Wetherill murió inesperadamente poco después. Se le realizó una autopsia. El patólogo encontró un cerebro plagado de placas. El sorprendente diagnóstico estaba casi en la fase final de la enfermedad de Alzheimer, el mismo diagnóstico que algunas de las monjas. Los músicos también parecen tener cierta protección contra la demencia. Tienen el cerebro dilatado en ciertas zonas.
Neurólogos suizos averiguaron que esas zonas dilatadas son justo las más propensas a degenerar con la edad. Neurólogos americanos descubrieron en otro estudio que interpretar música tenía un efecto protector mayor contra la demencia que otras actividades mentales tales como la lectura. Como el estudio de las monjas ya había mostrado, hay muchos más factores que intervienen en el desarrollo del Alzheimer de lo que creían la mayoría de los científicos. Músicos como el saxofonista de 84 años Charlie Mariano pueden beneficiarse de haber retado a su cerebro durante décadas. Tocar un instrumento exige una compleja interacción de rendimiento mental y coordinación física. Eso podría acumular una especie de reserva en el cerebro, según algunos científicos. Esta reserva podría ser lo que protege al batería de 83 años Louis Bellson. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando alguien desafía al Alzheimer? ¿O cuando alguien se ve afectado por la enfermedad? Científicos alemanes están investigando estas preguntas y también se topan con contradicciones. Estos científicos no estudian personas, sino ratones. Se trata de ratones especiales. Han sido manipulados genéticamente y tienen genes humanos en su genoma. Dichos genes proceden de pacientes que sufren una variedad de Alzheimer hereditaria especialmente aguda. Estos animales son un auténtico tesoro para los investigadores y por esa razón se encuentran en una especie de pabellón de alta seguridad, totalmente aislados del mundo exterior. Los científicos quieren evitar cualquier infección de virus o bacterias. Thomas Bayer tiene que cambiarse como un cirujano antes de una operación cuando coge a sus ratones de las jaulas. Los ratones no enferman de Alzheimer de forma natural. ¿Son, a pesar de todo, candidatos adecuados para la enfermedad cuando llevan los genes humanos? ¿Realmente enferman? Pruebas conductistas ayudan a los investigadores a entender esta pregunta. Primero, un ratón sano y normal. Es curioso y explora todo antes de elegir un lugar donde acomodarse. Después, un ratón con Alzheimer. Está asustado y reacciona como los humanos que padecen la enfermedad. Está inseguro en el nuevo entorno y se retira enseguida a un rincón. Thomas Bayer considera estas pruebas muy importantes. Es una novedad encontrar ratones con Alzheimer y que muestren las mismas pautas de la enfermedad que los humanos. De nuevo, el ratón normal primero. En el agua teñida, los investigadores pueden registrar los movimientos al detalle con una cámara. El comportamiento típico. Explora con curiosidad cada rincón del entorno desconocido. Por el contrario, un ratón con Alzheimer da vueltas desorientado sin intenciones de querer explorar. Los investigadores no dudan. Este ratón padece Alzheimer. Muchas de nuestras pruebas son significativas, y es interesante que esto ocurra precisamente cuando se pierde un gran número de células nerviosas. Eso sucede cuando los ratones tienen 6 meses. Es aquí cuando encontramos esas anomalías en el comportamiento. Es una correlación muy buena. Por eso estamos convencidos de tener un buen modelo de la enfermedad de Alzheimer entre manos. La pregunta crítica es, ¿qué ocurre en el cerebro de los ratones? ¿Se hacen visibles los depósitos en forma de placas? ¿Destruyen el cerebro tanto como para causar demencia? Primero, Thomas Bayer corta el cerebro del ratón en láminas extrafinas de tan solo unas milésimas de milímetro de grosor.
La gran ventaja con los ratones es que, a diferencia de los humanos, sus cerebros pueden ser examinados en todas las fases de la enfermedad. El siguiente paso es importante en la búsqueda de la causa de la enfermedad. Hay que teñir las secciones cerebrales. Cada tipo de célula y cada depósito necesita su propio tinte. Thomas Bayer decide teñir las placas. Sabe que la mayoría de sus compañeros científicos están interesados en estos depósitos esféricos. Muchos creen que estas placas son el veneno que causa la muerte a las células nerviosas. ¿Dónde están las placas en el cerebro? ¿Y dónde mueren las células nerviosas? También ve algo que contradice la aceptable explicación de la enfermedad de Alzheimer. Las placas están ahí, pero las células nerviosas se mueren en alguna otra parte. Esta franja de células está casi totalmente destruida y hay placas de Alzheimer aquí y aquí, más hacia afuera. Otra cosa que vemos es que hay algo en las propias células. No se trata de placas, sino de depósitos en las células, y son lo que al final hace que las células mueran. A pesar de los resultados de la investigación conductista y los exámenes cerebrales, se siguen desarrollando nuevos medicamentos que solo se centran en las placas. Las placas son responsables del 10% de la pérdida de células nerviosas en nuestro ratón modelo. Ese otro material de las células nerviosas es responsable del resto, del 90% de las células muertas. Es decir, si conseguimos desarrollar un método para disolver las placas, podríamos salvar como mucho un 10% de las células nerviosas. Por el momento, los investigadores apenas prestan atención a esos resultados. Thomas Bayer acaba de empezar a trabajar como profesor. Eso no facilita precisamente que se le escuche en el mundo de la investigación, incluso cuando la materia que trata importa mucho para el bienestar de un gran número de pacientes. Sin mirar su teléfono móvil cada mañana, Martina Peters no sabría qué día de la semana es. Necesita ayudas como esta para enfrentarse a su vida cotidiana. Su médico le ha dicho que no hay cura. No se agarra a la esperanza de un medicamento milagroso. Es realista. Un gran reloj que ve en todo momento le ayuda a cumplir sus horarios y estructurar el día. Tiene que mirar la hora cada pocos minutos. Le han recetado una medicación especial para estimular la concentración, pero Martina sabe que estas pastillas solo pueden retrasar pero no prevenir la degeneración cerebral que nota día tras día. He hecho cosas como esconder dinero que encuentro algún tiempo después. Eso está bien, claro. Así tengo 10 o 20 euros más. Ese tipo de cosas cada vez va a más. Y si no tuviera a ciertas personas cerca, a quien pudiera llamar y decir, voy a poner esto aquí o eso allá, estaría perdida. Su compañero Stefan es quien más ayuda a su memoria. Comenta todas sus citas, todo lo que tiene que hacer con él, y él se las recuerda a tiempo. La vida diaria es también un reto para Stefan, porque a veces la frustración de Martina por sus olvidos se convierte en agresividad. Pero, ¿cómo enfrentarse a un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer cuando solo tienes 42 años? Cuando me lo diagnosticaron, te puedes imaginar mi sorpresa. Al principio pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Debería estrellar mi coche contra otro o contra un tren? ¿Me corto las venas? Pero después pensé, no. Martina no se ha escondido. Por el contrario, ha ideado su propia forma de enfrentarse a la enfermedad. Intento educar a la gente. La enfermedad asusta, todavía asusta, pero no es contagiosa. Nadie tiene que preocuparse por si se la pego.
Su viaje la ha llevado a una convención de la Asociación del Alzheimer. También aquí, los científicos invitados dicen, las placas son la causa de la enfermedad. Martina Peters ha venido para asegurarse de que no se deje al margen a los afectados. En el Congreso Internacional de Berlín conseguimos que hablara ante casi 1.500 personas sobre su experiencia con la enfermedad de Alzheimer. Y nos complace anunciar que ha aceptado nuestra invitación para hablarnos sobre la enfermedad desde su punto de vista. Señoras y señores, pacientes y familiares, para quienes aún no me conozcan, me llamo Martina Peters. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes para animar a quienes sufren demencia y darles algunos consejos para facilitar su vida cotidiana. Mi médico me dijo de antemano por teléfono, el diagnóstico es enfermedad de Alzheimer. Por teléfono. Solo quiero decir que no estuvo bien. Les aconsejo a todos que vayan a las consultas acompañados de alguien de confianza. El público sabe que no es habitual que alguien con Alzheimer reconozca que padece la enfermedad. A los afectados a menudo les domina la vergüenza. Os lo aseguro, sois más fuertes de lo que pensáis. El ejercicio es como una terapia para Martina. Lucho contra la rabia, dice. Su rabia contra la enfermedad de la que está a merced. Ya está muy familiarizada con esta dolencia. Su madre murió de ella. Aún así resulta duro soportar la experiencia de su propia demencia. Me ha pasado una vez y, gracias a Dios, solo ha sido una vez. Olvidé cómo arrancar el coche. Es decir, giraba la llave, pero después pensaba, ¿qué tengo que hacer ahora? Me pasé 3 minutos pensándolo y después, clic, lo supe otra vez. Pero no me había pasado en mi vida y empecé a conducir tractores muy joven. Fue un duro golpe. No puedo describirlo con palabras. Te asustas. En ese momento te entra el pánico. También me puse a llorar. Pero tiene espíritu luchador. No quiere recluirse y también consiguió encontrar trabajo como voluntaria en una residencia. Una mirada intencionada a su propio futuro. Aquí es donde quiero venir cuando ya no pueda valerme por mí misma, dice. Martina cuida de algunos de los internos. Pasea con ellos o juega a juegos de mesa. Pero para hacerlo, antes tiene que encontrarlos en un entorno con el que no está muy familiarizada. Ojalá lo supiera. 2 o 1. ¿Hay alguien en casa? La interna no está en su habitación como esperaba Martina. Una situación trivial, pero que la confunde. Elizabeth no está aquí. Le asalta la incertidumbre. Por un momento sus ideas se mueven en círculos. Esta conducta es típica de los afectados de demencia cuando experimentan algo poco conocido. Es una consecuencia de los cambios en el cerebro. Cuando empiezas a tener problemas de memoria, el cerebro ya está afectado. Es como una bola de nieve que rueda ladera abajo. Cuesta mucho detenerla. Y es importante frenar ese proceso antes de que se produzcan daños. Detener el proceso cuanto antes. Hay un científico que ha descubierto cómo hacerlo. Pat McGeer, de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá.
El reconocido neurocientífico ha desarrollado su propia idea sobre el avance del Alzheimer. Su teoría también ha puesto patas arriba la opinión aceptada sobre la enfermedad. El método que eligió, teñir muestras de tejido, resultó ser clave en un descubrimiento inesperado. Solía teñir segmentos de sesos infectados con tintes normales para hacer visibles las placas, por ejemplo. Pero un día probó un nuevo tinte. En principio investigábamos si podía ser una infección vírica, porque por entonces era una teoría, en concreto un virus herpes. No logramos hallar pruebas de un virus, pero los expertos en inmunología dijeron, buscad este indicador del sistema inmune, HRLDR, y así lo hicimos. Y la primera vez que vimos una lámina de cerebro manchada de este indicador del sistema inmune, casi me caigo del taburete, porque eran unas células espectaculares que no habíamos visto antes. Sin embargo, lo que vio al microscopio no eran las ya conocidas placas. Vio un gran número de células cerebrales especiales conocidas como microglías. Solo se dan en una concentración tan alta bajo una condición, si el cerebro está inflamado. Pat McGeer se fue a investigar a la biblioteca. ¿No había visto nadie antes que él estas particulares células en el cerebro de los afectados de Alzheimer? ¿Podía ser la enfermedad de Alzheimer una inflamación del cerebro? Finalmente encontró un artículo científico de 1919. Hablaba de las células microglías de los cerebros con Alzheimer. McGeer descubrió que un colega investigador había seguido la misma pista 90 años antes. Una inflamación del cerebro como causa de la demencia. Una teoría que había caído en el olvido. McGeer decidió retomarla. La idea era, podemos encontrar casos en que la gente haya tomado fármacos preventivos, por ejemplo antiinflamatorios, no por padecer Alzheimer, sino a causa de otras dolencias que responden a ese tratamiento. Fue ahí cuando empezamos a fijarnos en la artritis reumatoide. Porque la artritis reumatoide es una enfermedad devastadora para las articulaciones que aparece antes que el Alzheimer, y donde los afectados toman gran variedad de sustancias antiinflamatorias para paliar el dolor y el sufrimiento que produce la enfermedad. Si una inflamación fuera la causa de la enfermedad de Alzheimer, entonces los antiinflamatorios normales que se usan para tratar el reumatismo, que contienen, por ejemplo, ibuprofeno, deberían proteger también contra el Alzheimer. Pat McGeer contactó con especialistas en reumatismo de todo el mundo y les preguntó si tenían pacientes con trastornos reumáticos que padecieran también la enfermedad de Alzheimer. Dice que no tiene ningún caso, pero lleva años tratando pacientes. Tiene que haber alguno que después haya desarrollado demencia. Muchas gracias. Al principio casi no podía creerlo, pero apenas pudo dar con un reumatólogo que hubiera visto a un paciente de edad avanzada con Alzheimer. Dr. Chambers, me han aconsejado que le llamase porque cuenta con muchos pacientes de reumatología. ¿Tiene algún caso de este tipo? ¿O tiene constancia de alguno? De nuevo, nada. Pero también sabe que sus colegas no se tomarían en serio una encuesta telefónica. Necesita datos consistentes. Tiene que encontrar algún doctor que haya recopilado información sobre pacientes con reumatismo y otras enfermedades. Y al fin llega el golpe de suerte. Tiene historiales. Es maravilloso. Muchas gracias. Pronto tendrá noticias mías. Ya era posible estudiar a un grupo de personas que habían tomado medicamentos antiinflamatorios y ver si habían enfermado de Alzheimer. Y asombrosamente había mucho material, 6 carpetas llenas. Y eso significaba, no es muy agradable sufrir artritis reumatoide, pero al menos te conservará el cerebro. El resultado provocó un alboroto inmediato entre la comunidad científica. ¿Podían unos ingredientes activos económicos como el ibuprofeno y el diclofenaco ofrecer protección contra el Alzheimer? Hay que investigar más, pero Pat McGeer es optimista.
Aquí hay un pequeño rayo de esperanza para esas personas. La siguiente pregunta es, ¿las personas que no padecen artritis reumatoide deberían consumir antiinflamatorios como prevención? Y basándonos en lo que sabemos sobre el cerebro y lo que hemos observado epidemiológicamente, mi conclusión es, por supuesto que sí. Lo que Pat McGeer no sabe es qué antiinflamatorio y en qué dosis puede recomendar. Los ingredientes activos como el ibuprofeno ya se han probado en ratones como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, pero no se ha hecho ningún estudio clínico a largo plazo. Y Pat McGeer no ha conseguido financiación para llevar a cabo los estudios necesarios. No hay una sola empresa en todo el mundo dispuesta a invertir en su investigación. La razón: una medicación compuesta por ingredientes bien conocidos no puede patentarse y, por tanto, no reportaría unos beneficios lo bastante jugosos. Las primeras pruebas en animales muestran lo prometedor que es este enfoque. Investigadores alemanes de la Universidad de Münster han mezclado ibuprofeno entre la comida de sus ratones. Se trata de roedores con Alzheimer modificados genéticamente. Esto es una prueba de memoria donde los ratones tienen que encontrar una tarima en el agua. En efecto, los ratones recordaban mejor tras administrarles el fármaco antiinflamatorio. Pero no se profundiza en este enfoque para desarrollar una medicación contra el Alzheimer porque a la industria farmacéutica no le interesa. Mientras, la industria invierte millones en la clínica universitaria Charité de Berlín. La clínica participa en un estudio médico dirigido por la compañía farmacéutica norteamericana Wyeth. La dirección de la clínica psiquiátrica Charité ha encontrado pacientes de Alzheimer para su estudio. Se les va a administrar una nueva medicación. Se trata de una vacuna contra las placas de Alzheimer, esos depósitos que pueden provocar la enfermedad según el saber convencional. La vacuna provocará supuestamente una respuesta inmune del organismo a las placas. El sistema inmunológico del paciente debería, posteriormente, deshacerse de las placas del cerebro. Pero es todo muy arriesgado. No se trata de inmunizar contra un patógeno externo, sino contra algo producido por el organismo. Si la respuesta inmune es demasiado fuerte, el resultado podría ser algo como un choque anafiláctico. Las terapias inmunológicas siempre conllevan el riesgo de que con la respuesta inmune ocurran cosas en las que nadie había pensado. Por otra parte, hay un gran número de experimentos con animales y de ensayos con personas que sugieren que el riesgo que asume quien se somete a una inmunización contra la enfermedad de Alzheimer es bastante aceptable. ¿Un riesgo aceptable? En 2002, científicos suizos fueron los primeros en poner a prueba una medicina similar contra las placas. Pero el experimento de inmunización tuvo que ser abortado. De los 300 pacientes, 15 sufrieron una peligrosa inflamación del cerebro. Evidentemente, su respuesta inmune fue demasiado fuerte. Para 2 pacientes, la ayuda llegó demasiado tarde. La vacuna del nuevo experimento se ha modificado según el fabricante. Pero eso no ha tranquilizado a los críticos. Se está entrando en un terreno en el que no contamos con el suficiente conocimiento. Algo fundamental para saber cómo hacer que algo así funcione. Si funcionara, sería un avance espectacular. Pero como el aprendiz de brujo, si quienes hacen esto no respetan ni comprenden los riesgos que conlleva, pueden perjudicar a mucha gente. Hablamos de administrar un medicamento o una sustancia médica enfocada al cerebro. No es como tomarse una pastilla para evitar las alucinaciones si tienes esquizofrenia. Hablamos de tomar una pastilla o inyectarse algo cuando no tienes síntomas. Y de hecho, es más probable que una vacuna o una pastilla que evite las placas o los ovillos sea más eficaz si se toma años, incluso décadas, antes de que aparezcan los síntomas del Alzheimer.
La esperanza de controlar el Alzheimer no está en el tratamiento. Nos encantaría tener un tratamiento, pero la esperanza está realmente en prevenir que se produzcan los daños cerebrales. Los investigadores de Charité accedieron a dejar que sus pacientes participen en este experimento de inmunización para poder opinar en este documental. Pero poco antes de iniciarse el rodaje retiraron su consentimiento. ¿Qué tiene que decir el científico jefe Matthias Rippe sobre esto ante la cámara? ¿Qué tiene que decir sobre el hecho de que el estudio de las monjas y otras investigaciones hayan arrojado dudas sobre la teoría de las placas? ¿Y por qué está, sin embargo, vacunando contra las placas? El profesor Rippe dio respuestas, pero posteriormente nos prohibió que las emitiéramos. Una posible explicación a tanto secretismo puede hallarse en este fax. El fabricante de la vacuna, Wyatt, se lo envió al científico jefe del estudio poco después de iniciarse el rodaje. En él dice: declaraciones y comentarios a terceras personas, incluidos los medios, solo podrán tener lugar después de un previo acuerdo con Wyatt. Parece que a alguien le asusta las preguntas críticas, ya que el costoso desarrollo de la vacuna tiene que dar sus frutos en un futuro cercano. Las compañías farmacéuticas no quieren empezar a emplear ingredientes activos experimentados, aunque estos pudieran ser más seguros. Se hacen ensayos clínicos con medicamentos que podrían ser caros. Si confías en empresas cuyo objetivo es ganar dinero, solo querrán experimentar con nuevos agentes por los que se pueda cobrar un alto precio. Muchas medicinas antiguas son las mejores. ¿Por qué se descartan? Se descartan porque son muy baratas. Es decir, la explicación es muy sencilla. Martina toma medicación moderna contra el Alzheimer. Mejora temporalmente su memoria y su concentración. Pero sus pastillas no combaten la inflamación que, según la investigación de Pat McGeer, es una de las causas de la demencia. Y aunque una inmunización así funcionase, para Martina este enfoque llegaría demasiado tarde. Hay más de 3 millones de pacientes de Alzheimer en Europa a la espera de un tratamiento que pueda ayudarles con su enfermedad. Quieren que la investigación farmacéutica deje de ignorar conceptos prometedores para que el misterio del Alzheimer pueda resolverse pronto.